Bueno, bienvenido a todos a este directo con Paco, que lo tenemos aquí a la izquierda, lo podéis ver a la derecha de la pantalla, a mí a la izquierda. ¿Qué tal, Paco? Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, por aquí, haciendo De viernes, ¿no? Viernes tarde noche. de viernes, noche de fiesta, a punto de salir ya, ¿no? A ver, primero de todo, todos los que estáis conectados, a ver, me tendré que mutear porque si no... Todos los que estáis conectados, avisadme si lo veis. Pero está habiendo un poco de eco. Ahora, que me tenía conectado aquí. Los que estáis conectados me podéis escribir por el chat si lo oís todo bien. A ver, ahora he quitado... Tenemos unos cuantos conectados. Si me escribís por el chat, tanto en Twitch o en YouTube, yo creo que se oye bien. ¿Sí, no? Si no lo subo un poquito más, es que tengo un poco el audio del Zoom un poco bajado, porque a veces hay un ruido de fondo, pero creo que se nos oye bien. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos el directo. Sí, nos confirman que sí. Empezamos el directo. Estamos en directo tanto en YouTube, en nuestro canal de Hobbycode en YouTube, como en Twitch. Así que cualquiera de las dos cosas, la gente se puede conectar y lo puede ver en directo. Si lo estás viendo en grabado, que sepas, bueno, que esto va a quedar siempre grabado para que puedas conocer también a Paco más adelante si hoy no te has podido conectar, pero que sepas que los directos los vamos a hacer tanto en Twitch o en YouTube. Intentaremos que sean también colaborativos e ir invitando pues gente del mundo de las inversiones y trading. Así que nos vamos a centrar ya con Paco. Será un directo de una horita aproximadamente para todos aquellos que ya nos estéis viendo. Conoceréis un poco más a Paco, qué hace, de dónde viene, su experiencia, todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que quiere hacer de aquí en el futuro. Hablaremos sobre algunos temas de actualidad del trading y las inversiones y luego ya pues un poco de cierre para resumiendo un poco lo que será la entrevista de hoy. Así que Paco, si quieres empezar explicando un poco quién eres y qué estás haciendo a día de hoy, para que la gente ya sepa de primeras a lo que te dedicas. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, seguramente mucha gente me conocerá de hace tiempo. Sí, es cierto que algunos será la primera vez que me escucha. Dentro del mundo de las inversiones, pues prácticamente llevo 3 décadas desde que empecé. Evidentemente, profesionalmente, pues sí llevo prácticamente casi 15, 20 años a diario, ¿vale? Pero mis inicios fueron como los de cualquier inversor de hoy en día. La única diferencia, pues la tecnología, ¿no? Cuando yo empecé por los años 90, a principios de los 90, pues tecnología no había internet, es decir, hacíamos las cosas como podíamos, con el periódico Salmón, con el teletexto y con otras herramientas rudimentarias que evidentemente hoy algunos de los jóvenes que estáis empezando ahora, que estáis con 16, 17, 18, que ya hacéis trading, pues os parecerá pues, bueno, la época de la prehistoria, ¿no? Pero bueno, así fueron mis inicios. En aquellos tiempos pues no había toda la tecnología que había hoy, todas las facilidades que hay hoy en día, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos cuando empezábamos, pues yo empecé por el mundo de las acciones, que era lo más común en los años 90, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente no existían ni los futuros todavía, ni los derivados, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era comprar acciones al contado, ¿de acuerdo? Acciones de nivel 35, bueno, y poco más, ¿de acuerdo? Así es como yo empecé, ¿de acuerdo? Yo en aquellos tiempos era estudiante, estudiaba mis módulos, mis estudios y aparte pues le iba echando tiempo a la bolsa. Evidentemente, como cualquier novato, tuve la suerte de invertir en una tendencia sin saber lo que era una tendencia, pues y me tocó la lotería en mis primeras operaciones sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Evidentemente, como no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pues tarde o temprano el mercado me lo quitó todo, pero bueno, es una historia que la iremos contando poco a poco a lo largo de la entrevista. Sí, lo iremos desarrollando. Y ahora mismo, ahora hablaremos más de tu pasado. Ahora mismo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Claro, y ahora mismo, pues la verdad, hace una década aproximadamente, bueno, más de una década, monté mi academia online, ¿de acuerdo? Yo en aquellos tiempos, pues colaboraba, trabajaba con algunas empresas de inversión
y me di cuenta que había una laguna importante en España y había un nicho de mercado que nadie prácticamente tocaba, que era enseñar y formar a los inversores o a los inversionistas o traders a leer gráficos. Leer gráficos es una palabra bastante de moda en la actualidad, pero hace una década te digo yo que no era tan de moda, ¿de acuerdo? El mundo de internet, de las redes sociales, sí es cierto que ha dado un gran auge al trading, pero cuando yo empecé no había mucha gente enseñando y formando a leer gráficos, ¿no? Y actualmente, aparte de llevar mis inversiones, ¿de acuerdo? Pues hago una parte también de formación profesional de bolsa. Vale, esto ahora mismo, ¿no? Sí, también, bueno, también me habréis visto en Madrid, Barcelona, Valencia, dando conferencias para algunas gestoras, para algunos brokers, para algunas empresas privadas que me llaman, pero bueno, generalmente desde que empezó la desgraciada pandemia, pues sí es cierto que no hemos podido viajar a las conferencias, ni a las charlas en hoteles, como muchas veces he ido por toda España, pero bueno, lo reanudaremos prácticamente en breve. ¿Haces conferencias entonces presenciales también? O sea, ya antes del COVID. Sí, presenciales desde hace 5 o 6 años hemos dado muchas, tanto en Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, evidentemente Sevilla, Granada, Málaga, que también estuvimos, es decir, siempre nos invita algún broker, alguna gestora de capital. Vale. Luego al final hablaremos, bueno, podrás comunicar a todas las personas a ver dónde se pueden informar para ir a verte algún día cuando retomes estas charlas presenciales. Vale. Una pregunta que me ha surgido cuando has hablado de que anteriormente comprabas las acciones, bueno, mirando el periódico Salmón, que de hecho este periódico no lo conocía, pero lo he conocido leyendo tu libro, de hecho. ¿Cómo comprabas las acciones al principio? O sea, ¿cómo hacías para comprar la acción? Claro, al principio, vamos a ver, igual que hoy en día están los periódicos digitales, bueno, todavía existe el periódico de papel, aunque sea un poco rudimentario ya hablar de él, pero en aquellos tiempos era la única información media válida que existía para comprar en bolsa, ¿de acuerdo? Es decir, tú te comprabas la expansión de aquellos tiempos, miraba la parte de bolsa y venían las recomendaciones en aquellos tiempos las recomendaciones de los especialistas, o después con el tiempo me di cuenta que muchas de las recomendaciones las ponían las propias empresas para que evidentemente el pequeño inversor comprara. ¿Me entiendes? Todas esas son las típicas trampas que uno va aprendiendo a medida que va cumpliendo años, ¿no? Pero bueno, en aquellos tiempos yo tenía 17 y 18 años, yo me lo creía todo lo que leía, ¿de acuerdo? Entonces veía precio objetivo, precio actual, el valor intrínseco, y a partir de ahí empezaba a intentar yo pues hacerme una fantasía mental que evidentemente era un juego al azar. A veces me salía bien y a veces me salía mal, como cualquier novato hoy en día. Sí. Pero, o sea, a través de instituciones financieras, ¿no? Comprabas, o sea, ibas al banco y comprabas una acción al banco. Claro, en aquellos tiempos los brokers online no existían todavía, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos el que existía era intermediario financiero, que en este caso es la palabra broker de hoy en día, pero era el banco, era más bien la caja, porque yo empecé en la caja de mi pueblo, ¿me entiendes? La caja de ahorro de mi pueblo es la que me hacía. Sí. Imagínate las comisiones que me cobraban en aquel tiempo. No lo quiero ni recordar. ¿Y cómo seguías las cotizaciones? Pues en aquellos tiempos yo tenía por lo menos, yo no sé, me imagino que había gente más anticuada que yo y gente más moderna que yo, me imagino, pero yo tenía dos fórmulas. Todos los domingos me compraba el periódico, que ahí venían las cotizaciones de toda la semana, y después en el teletexto yo me sentaba, venía de estudiar, ¿vale? Venía de estudiar o por la mañana antes de irme a estudiar y veía las cotizaciones con una hora, media hora de retraso, que las ponían en el teletexto antiguo, que traía Siempre aparecía la letra, ¿no? Que se iba de izquierda a derecha, como un resumen. Exacto, más o menos así. Bueno, más o menos recuerdo el famoso teletexto de la década de los 90, Sí. casi principios del 2000. Pues ahí es donde veíamos las cotizaciones, pero claro, las cotizaciones quiero recordar que llevaban 30 minutos o una hora de retraso. Sí, claro, no era en tiempo real como lo es ahora. Seguro. Es más, tú no sabías ni lo que eran gráficos, y en los periódicos no venían ni gráficos ni nada, lo que veía era un tocho que algún analista escribía, seguramente influido por alguna gran compañía que quería que los pequeños compraran sus acciones y así funcionaba. Claro, porque no te basabas con análisis técnico, porque no existía en ese momento, sino más fundamental, ¿no? Claro, bueno, fundamental dentro de lo que yo me podía como autodidacta, porque bueno,
Claro. Tenía mis estudios, pero no eran estudios de análisis fundamental en exclusiva, ¿de acuerdo? Entonces uno se fue haciendo autodidacta poco a poco, y leyendo libros, y comprando, bueno, compraba todos los libros que salían de bolsa en aquellos tiempos, que eran pocos, ¿de acuerdo? Había muy pocos, y algunos americanos que había, pero poco más. Sí, todo esto se ha ido expandiendo muchísimo en los últimos años. Claro, sobre todo en la última década, Sobre todo en la última década. Sí. Los últimos, a partir del 2010, con la ebullición de las redes sociales, cuando el mundo del trading ha pegado el impulso que ahora mismo es infinito. O sea, ahora mismo es infinito gracias a las cripto. Cuidado, deben ser a las cripto. Yo no soy profesional de criptomonedas, algo entiendo porque no me queda más remedio que aprender con el día a día, pero las criptomonedas le han pegado ya digamos que el escape final que le hacía falta ya al trading, ¿de acuerdo? Es decir, el trading estaba, evidentemente lo conocía todo el mundo, pero es que ahora prácticamente se habla desde por la mañana hasta por la noche de trading, criptomonedas, inversiones, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir esto que los brokers están locos de contentos? Sí. ¿Por qué? Porque antes había X y ahora hay X por millones de personas invirtiendo. Sí, no, incluso yo creo, ya opinando sobre eso, creo que el trading tuvo su boom y lo sigue teniendo desde hace 5 años. Empezó a crecer exponencialmente. Pero ahora con las criptos se han llegado a enseñar tales rendimientos, o hay tales rendimientos en según qué criptomonedas súper exóticas, que el trading ya queda en un segundo plano también. Sí que es verdad que se usa, pero lo ha pisado a las criptomonedas también en el mundo del trading. Bueno, está un poco enlazado porque desde mi experiencia, y la verdad que a mí me llega mucha gente habitualmente, diría que todos los días, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que ha llegado al mundo de las inversiones por medio de mi primo, su familia, mi amigo, que ha comprado alguna cripto, le ha ido fenomenal en la época buena, no en la actual. Y claro, cuando han intentado acceder al mercado a ver cómo funcionaba eso, se han encontrado con los gráficos. Se han encontrado que las cripto y los gráficos es una fusión. Al final es inevitable ver gráficos. Sí. Tú no puedes invertir sin saber algo básico de cómo funciona un gráfico. Evidentemente, ser profesional de gráficos no es fácil, y ya lo digo yo, que no es nada fácil, pero sí es cierto que para poder hacer trading o invertir con una base media sólida, no digamos ya sólida, necesitas aprender algo de gráficos, lo más mínimo, o sea, si suben o si bajan, ¿no? Entonces sí es cierto que las cripto, al final, al mundo del trading y del análisis técnico y lo que es la acción del precio, le ha venido hasta bien. Sí. No, al final los que invierten constantemente en criptomonedas tienen que aprender, como dices, los gráficos, y al final análisis técnico es lo mismo que utilizas también en el trading, o gran parte, sobre todo de los que nos dedicamos al análisis técnico, que yo también estoy en esa zona. ¿En qué momento, o sea, empezaste a invertir sin tener mucho conocimiento y demás? ¿En qué momento notaste o crees, ahora en 2022, mirándolo hacia atrás, en qué momento crees que hiciste el clic, ese cambio de decir, mira, ahora ya creo que estoy invirtiendo correctamente, o al menos conscientemente, sé lo que hago, y pues ahí pues vinieron ciertos resultados? Pues yo te puedo decir que me llevé prácticamente una década o más de una década para empezar a ver la luz, ¿de acuerdo? Una década. O sea, no para empezar a ver la luz de ganar, para empezar de comprender cómo funcionaban los mercados y empezar a entender de verdad los gráficos, ¿de acuerdo? Evidentemente tuve épocas buenas donde no sabía el por qué ganaba. Ahora sí sabía por qué ganaba en aquellos tiempos, porque había una tendencia primaria, me montaba en ella y me dejaba llevar sin saber, ¿no? Pero también hubo años que evidentemente los números rojos estaban rojos desde el principio hasta que finalizaban, ¿de acuerdo? Entonces, puedo decir que prácticamente para comprender bien las tendencias primarias, porque al final todo se mueve por tendencias primarias, prácticamente me llevé una década de estudio. Bueno, estuve en Madrid, en la Escuela de Finanzas, después estuve en Valencia, pero me moví por toda España estudiando siempre en privado, ¿de acuerdo? Porque este tipo de estudios, no los hay en la universidad, y eso lo que se da es lo básico, ¿de acuerdo? Si te quieres profesionalizar profesional, tienes que buscar siempre centros privados, ¿no? Donde haya profesionales, ¿no? Y prácticamente me llevé una década para comprender bien los mercados. Pero de todas maneras, y esta mañana lo pensaba, porque esta mañana a las 7:30 estaba leyendo un libro de bolsa, evidentemente, que no es el mío, ¿vale?
O sea, yo por las mañanas a las 7:30 me gusta mucho leer y investigar, ¿no? Yo siempre estoy investigando precios. Uh-huh. O sea, a mí me considero muy bueno en el precio, no lo digo yo, lo dice mucha gente, pero considero que puedo mejorar mucho más todavía. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces soy una persona que me gusta estar investigando. Esta mañana a las 7:30 estaba leyéndome un capítulo de un libro que he encontrado muy viejo, que seguramente nadie se lo lee, pero yo soy un perro verde, me gusta leerlo. Y me decía, digo, estoy leyendo esta frase y estoy aprendiendo algo que después de 2 décadas no la había entendido yo bien todavía. ¿Qué significaba esta frase? ¿De acuerdo? Sí, sí. Y a lo que me quiero referir, que aunque te creas muy bueno en algo, siempre se puede mejorar. Siempre, yo también lo creo, ¿eh? Siempre. O sea, y me doy cuenta que cuanto más también absorbes, más sabes que aún te queda más. ¿Sabes? O sea, a día de hoy yo creo que me falta mucho por saber de cierto aspecto, pero cuando lo aprenda o grado de ello, luego diré, vale, pero es que todavía me falta aprender algo que a día de hoy aún no sé, que me falta aprender. El mundo de las inversiones es un mundo infinito, ¿eh? O sea, no tiene techo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí siempre hay que estar actualizándose con nuevos productos, nuevos activos, nuevas regulaciones, nuevas leyes, ¿de acuerdo? Nuevos mercados. Es decir, aquí hay que estar actualizándose constantemente. Y es más, también te tienes que actualizar en redes sociales. Es decir, hoy en día prácticamente, aunque parezca una tontería, las redes sociales y las inversiones para mí van muy unidas, ¿de acuerdo? Porque yo aprendo, tú aprendes de uno, de otro. Es decir, siempre hay alguien que te puede aportar un granito de arena, ¿de acuerdo? Tanto en paciencia, que me considero de los que la he fabricado y me considero una persona que la paciencia me ha dado mucho en rentabilidad, en emociones, evidentemente, en psicología, ¿de acuerdo? Y en sistemas. ¿Por qué? Porque como los 3 pilares que todos o casi todos sabemos del mundo de las inversiones, por un lado va un buen sistema, por otro lado va una buena psicología y por otro lado va una buena gestión del capital. Totalmente. Igual que gestionas tu vida, gestionas tu empresa, tienes que gestionar tu capital. Entonces, esos 3 pilares son básicos a la hora de aprender, ¿no? y de ir evolucionando. Cuando mucha gente, su pilar básico al principio es la rentabilidad. Bueno, el otro día me hacía gracia porque una persona se lo leí en redes sociales y es algo que yo siempre intento de dar, ¿no? y de dar la experiencia. Hay mucha gente que se preocupa de la fiscalidad de los activos financieros. Digo, vamos a ver. Está bien que tú te preocupes de la fiscalidad de lo que se lleva Hacienda, ¿no? Pero para mí lo principal es rentabilidad y gestión. Y cuando tú tengas rentabilidad y gestión, pues entonces te preocupas de la fiscalidad. Ahora, si tus números son negativos todos los años, ¿para qué quieres tú preocuparte y perder tiempo en fiscalidad? Sí. Es otro punto. Sí. Oye, hay muchas veces que alguien te pregunta y dice, oye Paco, ¿cuál es el mejor broker en comisiones? ¿Cuál es el...? Y digo, vamos a ver. Primero, aprende a operar. Claro. Primero saca rentabilidad y después te preocupas de las comisiones. Porque las comisiones prácticamente hoy en día, los brokers regulados y serios y profesionales prácticamente todos tienen las mismas. Sí. Un mercado arriba, mercado abajo, es céntimo arriba, céntimo abajo, pero al final prácticamente están las mismas. Céntrate en saber operar y aprender a gestionar y después pierdes el tiempo en pichear qué broker te puede dar una comisión en un mercado más barato o en otro. Sí, totalmente. Comisión, bueno, el spread le doy yo más importancia que la comisión, el spread. Porque... Sí, cuando yo hablo de comisión entra ya el spread, o sea, va incluido porque hay mucha gente que opera con derivados y hay mucha gente, los más capitalizados, que prefieren contado, pero bueno, al final es lo mismo. Sí. Es un gasto por abrir la operación, sea de una manera u otra. Para los que están conectados, si queréis lanzar alguna pregunta, los iré leyendo, porque todavía no han hecho ninguna. Y te las iré lanzando, Paco, a medida que las vayan diciendo. Pero para que lo sepáis, los que estéis escuchando, lanzad vuestras preguntas en el chat, tanto en YouTube como en Twitch. Explícanos un poco cuál es tu operativa. O sea, no explicar tu método, la manera exactamente cómo operas, sino en qué mercado sueles operar, si te enfocas en un activo o dos, cuáles son de ellos y qué tipo de trading, si es scalping, si es más day trading, swing o más a largo. Vale, mi método. Bueno, yo no tengo un método como puedes leer por ahí, que mucha gente dice método Pepito, método Juanito. Bueno, mi método es fácil, yo soy la acción del precio y la acción del precio es universal.
El problema es que la acción del precio no es fácil de interpretar y no la interpreta cualquiera. Pero mi método siempre va por precio. Siempre. Análisis técnico puro y duro por acción del precio. Metodología y espacio temporal, eso sí es importante. Yo soy de swing e inversión. Swing e inversión, ¿qué quiere decir? Yo por debajo de 4 horas no hago un gráfico. Vale. Mi operativa es 4 horas diario. Yo lo que hago generalmente son fractales, es decir, un fractal semanal diario 4 horas, pero por debajo de 4 horas ya prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, plazo de tiempo, una operación de 4 horas, pues seguramente hay algunas que se pueden cerrar en el día y hay otras que tardan un día o dos, ¿de acuerdo? Una operación diaria, al haber acumulaciones y distribuciones ya de plazos de tiempo mayores, pues nos podemos ir a prácticamente a 2 semanas de operativa, ¿no? Y evidentemente los gráficos de inversión, que es medio plazo, que para mí es el fractal semanal, ¿de acuerdo? Una operación se puede ir a un mes, 2 meses tranquilamente. Estamos trabajando ya con gráfico semanal que para mí es medio plazo, ¿de acuerdo? El largo plazo no lo suelo utilizar, ¿vale? Operaciones de 6 meses, un año, para mí no lo suelo utilizar, aunque me gusta, ¿de acuerdo? Pero generalmente cuando uno comprende la salida, las entradas gracias a la acción del precio, soy de los que prefiero acertar en los impulsos, ¿de acuerdo? Yo soy una persona que intento siempre dominar mucho los tiempos, de hecho, casi siempre creo que los domino, además todos los días aprendo de precio y tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces prácticamente los impulsos me los conozco casi de memoria los tiempos que van a durar, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y utilizas indicadores, volúmenes? Pues supongo que trabajarás con volúmenes o de... El volumen es importante, pero para mí es secundario, ¿de acuerdo? Para mí lo importante es la formación y el tiempo lo primero. Y después el volumen en la ruptura, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando estudias mucho el volumen te das cuenta que hay muchas operaciones que o entras por precio o el volumen aparece tal. Entonces, para mí el volumen es un factor secundario dentro de los millones de indicadores que hay hoy en día. Los de volumen para mí son importantes, pero al final solamente lo utilizo en rupturas. En el momento que el precio ya está en expansión, ya utilizo extensiones, volatilidad por altura, es decir, lo fácil de la acción del precio. Porque al final, y tú me imagino que ya lo comprenderás, los sistemas más fáciles y más prácticos son los más rentables. Sí. Es decir, cuanto menos datos tengas que corroborar entre ellos, mejor. Sí, cuanto menos astros quieras alinear, mejor. Y oye, o sea, trabajas más con los patrones que deja el propio precio, los soportes y resistencias, líneas de tendencia, seguramente. Sí, la acción del precio pura y dura, vamos, pero, lo más básico y lo más... Pura y dura. Si utilizas el volumen, ¿en qué mercado estás normalmente operando? Yo generalmente soy amante de acciones e índices, ¿de acuerdo? Los índices. ¿Con CFDs? En este caso, las acciones suelo utilizar mucho contado y los índices sí utilizo CFD. Vale. Bueno, Vale. Y después el tema de las acciones, pues bueno, soy muy amante de las acciones porque bueno, las acciones cuando están en expansión y en rentabilidad, pues se pueden llevar años subiendo. Y la operativa a favor de tendencia te da unos ciertos ratios de acierto bastante altos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el mercado Forex en acción del precio también lo utilizo, ¿de acuerdo? Pero las tendencias de Forex suelen ser mucho más pequeñas que las acciones, ¿de acuerdo? Es decir, en el mercado de divisas, gracias a los bancos centrales, ¿de acuerdo? Y a los tipos de interés, suele haber distribuciones y acumulaciones en plazos cortos de tiempo, ¿de acuerdo? En el mercado de acciones no. ¿Por qué? Porque ya ves que los plazos de interés, los tipos de interés llevan en terreno negativo en Europa prácticamente años. Y en Estados Unidos ahora van a empezar a subir. ¿Qué quiere decir? Que esa facilidad de movimiento lo que hace es que las acciones estén en expansión mucho tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, seguramente, si operas en índices y en acciones, seguramente la gran mayoría de tus operaciones serán en largo. O también buscas cortos en índices. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué, depende de la tendencia, Depende de la tendencia, la acumulación, la distribución. Vamos a ver, genéticamente estamos predispuestos todos para comprar. Desgraciadamente, y yo te lo digo que llevo más de una década formando gente. Si hay algún alumno mío en la grabación de ahora o la próxima, lo dirá. Es decir, cuando empiezo un curso, la gente siempre aprende antes a comprar que a vender, porque las estructuras mirando para abajo les cuesta trabajo. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Es lo mismo, es decir, tú cuando explicas una acumulación, una distribución y una expansión, los plazos de tiempo al final es lo mismo. Lo que sí es cierto que las expansiones bajistas, los tramos de tiempo son menores que las alcistas. Eso sí es cierto, ¿de acuerdo? Pero me da igual, a la hora de comprar y vender me da igual porque un sistema de acción del precio te da las mismas entradas. Sí, yo más que nada lo decía porque si operas un mercado de acciones o de índices, históricamente suben más que bajan. Claro. Por eso, los plazos de tiempo en las caídas son más cortos que en las expansiones alcistas, ¿de acuerdo? Vale. Oye, saltemos ya a tu libro. Bueno, ya más o menos todos conocen a qué te dedicas, exactamente qué es lo que haces, los mercados que operas y en qué metodología. Saltemos a tu libro. Presenta si quieres tu libro. Lo tengo por aquí. De hecho, lo tengo aquí. Eres este de aquí. A ver si se ve. El dinero fácil no existe en bolsa. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Y, bueno, ¿qué te motivó y por qué? Bueno, lo primero que quiero decir que este libro lo escribí y investigué sobre él en plena pandemia, cuando más tiempo teníamos todos, desgraciadamente, ¿de acuerdo? Y era un libro que tenía pensado hace tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de la biblioteca inmensa del mundo de las inversiones, pues casi todos hemos leído muchos libros, o los más famosos, pero claro, llegamos a un punto que o te gustan los libros técnicos o te gustan los libros fundamentales, ¿de acuerdo? Pero si te gustan las dos cosas como a mí, pues ves que los fundamentales prácticamente todos dicen lo mismo, y los técnicos, pues evidentemente, salvo sorpresa, que alguien haya investigado un poco más de la cuenta, al final los técnicos también son iguales. Entonces, mi idea era decir, oye, tengo que escribir algo que no se haya escrito, algo diferente. Vale. Entonces, ¿qué laguna había en España o qué nicho de mercado había en el mercado nacional que nadie se había atrevido todavía? Pues a una novela con actores reales. ¿Por qué? Porque los actores reales de este libro son alumnos míos. Vale. De la última década, ¿de acuerdo? Entonces, y aparte hay un perfil que se parece mucho a mí también, ¿de acuerdo? Esto lo dices al final porque, bueno, para quien nos esté escuchando, yo lo llevo leído justo a la mitad. ¿Sabéis? Aquí el punto, se lo he dicho. Y la verdad es que me ha enganchado, ¿eh? O sea, leer este libro me está enganchando. Y se lee muy fácil, la verdad. Así que sea novela y demás, esto se agradece mucho. Esto de que sean alumnos, claro, yo le estoy dando a la cabeza y digo, estas tres personas, ahora hablaremos un poco de cómo lo he estructurado, ¿quiénes serán? ¿Son reales estas historias? Ahora me lo estás desvelando ya, ¿eh? Sí, son muy reales, ¿vale? Son muy reales y tengo contacto con ellos habitualmente porque fueron alumnos míos en su día y yo como alumno realmente tengo contacto con la mayoría, no con todos, ¿no? Y ya te digo, en el lanzamiento, en 2021, según la editorial, fue el libro de bolsa más vendido en España. Hemos tenido que reeditarlo ya varias veces, ¿vale? Porque se ha agotado, bueno, en todas las librerías, ha habido que reeditarlo varias veces y, bueno, la verdad es que muy contento porque no me lo esperaba, no me lo esperaba la salida que ha tenido el mercado tan exitosa cuando yo no había escrito en mi vida, ¿me entiendes? Pero bueno, la pandemia y el tiempo que tuvimos desgraciadamente, pues me hizo escribir y tenía esa idea en mente, ¿de acuerdo? Aparte, en los últimos tiempos muchos alumnos míos me lo habían dicho, oye Paco, hay gente por ahí que llevan 3 años haciendo inversiones y ya tienen 5 libros. Y tú que llevas toda la vida prácticamente, no has escrito nada, ninguna experiencia, nada técnico, pues la verdad, pues, dije, no os preocuparos, que cuando escriba algo va a ser algo sorprendente, me voy a escribir algo que ya existe. Muy bien, muy bien. Y, o sea, lo escribiste en tiempo récord, en verdad. Sí, en verdad estuve en tiempo récord, prácticamente, importante, yo el libro lo tenía en mi mente. Es decir, yo no tuve que investigar mucho porque son todas experiencias que yo las había vivido conmigo y con ellos, ¿de acuerdo? Entonces el libro estaba en mi mente. Yo solamente tenía que poner a escribir, no tenía que investigar. Vale. ¿Los nombres son reales o también los has cambiado? ¿O las has cambiado? Los nombres no son reales por privacidad de ellos. Vale, si quieres explica un poco así resumidamente cómo lo has estructurado. Pero las ciudades donde viven, o sea, ella la chica trader es de Valencia y el empresario es de Madrid y bueno, el chico de Sevilla pues una parte mía y otra parte de otra persona, ¿no? Explica un poco para que la gente lo sepa, ver un poco resumido, sin desvelar mucho.
¿cómo está estructurado? Lo de las tres historias y demás. El libro está estructurado en las grandes crisis que ha habido en la última época, sobre todo en la crisis de las tecnológicas en el año 2000 y la crisis del ladrillo o de las hipotecas subprime, que es lo mismo, porque las hipotecas subprime salpican al mundo del ladrillo aquí en España. Y esas dos grandes crisis, 2000 aproximadamente, 2008-2009, son las que se proyectan en el libro. Y ahora dentro de esas grandes crisis, pues hay tres actores principales, después hay muchos secundarios, desde brokers, familia, etcétera, etcétera, pero sobre todo tres perfiles diferentes de operativa, ¿no? Una chica que vive en Valencia, ¿vale? Que como muchísima gente hoy en día, que desde casa descubre las redes sociales, descubre los gráficos, descubre a los youtubers, ve la vida exótica que tienen algunos youtubers y ella quiere vivir la misma vida. Bueno, eso es un perfil. Esa historia es más la que se asemeja a lo que vivimos a día de hoy, ¿no? Sí. Después está la historia de muchos empresarios que yo conozco y yo he formado bueno, a muchos directores de bancos, yo he formado a mucha gente dentro del análisis técnico profesional, gente de diferentes estratos de la sociedad y sobre todo altos, ¿no? Y hay muchos empresarios que tienen un error con respecto al mundo de la bolsa y de las inversiones, que se cree que ser empresario de éxito en cualquier sector va a triunfar en el mundo de la bolsa, y no tiene nada que ver. O sea, que tú tengas éxito en tu empresa particular no quiere decir que vayas a venir a la bolsa y vayas a tener también éxito. Claro. Pues ese perfil también suele pasar en el mundo de las inversiones, y ese es un famoso constructor madrileño, pues bueno, intentó hacer eso y bueno, y le fue bien un tiempo. Después evidentemente cometió varios errores que todo el mundo comete, ¿vale? Pero es otro perfil muy diferente, ¿no? Y después está el típico perfil, que ese sí se asemeja mucho a mí, autodidacta, muy conservador, muy fantasioso en sus ideas, que va investigando, va perdiendo, va ganando, pero al final va creando un sistema de inversión más bueno, más malo, pero sabe por qué entra y por qué sale, tarda prácticamente una década en darse cuenta de los fallos que haya cometido, hasta que ya se imponen unas reglas y una disciplina férrea y empieza a ver resultados. Está bueno, pero no quiero hablar mucho más de él porque habrá gente que está esperando para leerlo. Sí, no, yo ya te digo, ya me has develado un poco, de que esta chico se monta un sistema férreo. Pero sí, es muy, muy interesante, ya te digo, de verdad, o sea, no es para hacer promoción ni demás, a mí me está enganchando y lo voy a terminar. Además, te digo, la mayoría de las personas, no de todas, ¿no? Porque el libro se ha vendido mucho el libro, ¿no? Bueno, no sé, yo, por ejemplo, exactamente entre editoriales, por ejemplo, en Latinoamérica y Estados Unidos se ha vendido una barbaridad. No sabría decirte cuántos libros se han vendido ya, ¿no? Pero la mayoría de la gente me dice, oye, Paco, lo primero que tiene el libro es que te enganchas porque tú eres uno de los tres perfiles. ¿Me entiendes? Dice, o sea, estás leyendo el libro y tú te estás dando cuenta que eres tú mismo. Sí. O sea, todas las vivencias, experiencias, la parte de análisis de gráficos, la parte emocional, de psicotraining que trae el libro, o sea, todos lo hemos vivido, lo estamos viviendo en este instante. Sobre todo gente novata que está empezando ahora, pues ahí hay muchos errores que no deben de cometer. Entonces, esos personajes se lo están describiendo para que ellos no lo cometan nunca. Claro. Pues muy interesante. Lo recomiendo, que lo voy a poner para que la gente que no esté mirando o lo vea grabado. El dinero fácil no existe en bolsa. De todas maneras, si no lo contactáis a Paco, y os dirá, bueno, ¿dónde lo pueden comprar? Bueno, actualmente, como todo el mundo lo compra, pues la parte de librería online, en Amazon. Amazon también está. Y bueno, hay mucha gente que me escribe porque lo quiere dedicado, ¿de acuerdo? Entonces yo, si lo quieres dedicado, se lo mandamos nosotros de nuestra caleta. Vale, yo lo tengo dedicado. No te dije nada, pero lo tengo aquí, tu dedicatoria. Justo aquí. A ver sí, hay mucha gente que en vez de comprarlo en Amazon me escribe por privado y dice, oye, Paco, yo lo quiero, pero lo quiero dedicado. Lo único que te lo mandamos desde la academia dedicado. Vale. Pues ya lo sabéis, en todos los puntos de venta más oficiales en España, los más famosos, los más comunes, encontraréis este libro. Si te parece, pasamos a unos temas de debate que tengo aquí preparados, son unos cuantos antes de cerrar. Bueno, llevamos más o menos media hora, 35 minutos de directo. El primero de todos es tema de las rentabilidades, sí, un poco hablar, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú sobre rentabilidades en el mundo del trading, las inversiones?
pero un poco relacionados con lo que se está vendiendo a día de hoy en las redes sociales y demás. Bueno, yo voy a hablar de un poco global y voy a dar, digamos, mi opinión personal y de mi objetivo, ¿de acuerdo? De que yo suelo conseguir, ¿de acuerdo? O sea, me quiero mojar, porque hay que mojarse, vamos a ver. Sacar rentabilidades abultadas, como se vende hoy en día, puede resultar hasta fácil, ¿de acuerdo? Pero puede resultar fácil en un corto plazo de tiempo. El problema es mantenerla. Y como mantenerla no es posible, al final mucha gente se siente pues engañada, desanimada, porque llega un mundo que se creía que era un cuento de hadas y es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, hoy en día, y sobre todo con los derivados, con los apalancamientos, tú puedes doblar o triplicar una cuenta. Sí, sí. ¿Vale? Pero el problema es que tú eso no lo puedes mantener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente tú coges un golpe de suerte, 3, 4, 5, 10 operaciones, un impulso, vas súper apalancado, cuando te das cuenta y dices, tío, tenía un ejemplo, tenía 1000 y ahora tengo 4000, una barbaridad. Pero eso no es la realidad. Bueno, es que no es que no sea la realidad, es que eso es mentira. ¿Por qué? Porque si tú haces lo mismo durante, bueno, voy a decir un año, pero ya en 6 meses te puedo pensar que no hay cuenta. Pero si, vamos a poner un plazo de tiempo. Tú en un año no es imposible sostener eso. ¿De acuerdo? Entonces, desgraciadamente, y el mundo de las redes sociales y online tiene mucha culpa, ¿de acuerdo? O sea, las redes sociales tienen su parte buena, que es su parte ilustrativa, formativa, que conoce a gente importante, gente seria, gente profesional, y está la otra parte, ¿vale? Que evidentemente te encuentras cosas negativas que no son realidades, y cuando caes en la trampa de entrar en ese caramelo, te das cuenta que ese caramelo en vez de dulce es bastante amargo. ¿Entiendes? Entonces, a los que están llegando ahora, les cuento y les digo desde mi experiencia propia, ¿se pueden sacar buenas rentabilidades? Sí, pero es que una buena rentabilidad es un 15 o un 20 al año, no un 200 al año o no un 70 al año. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque un 70 al año tienes que ir súper apalancado. Sí, totalmente. El apalancamiento, tarde o temprano, el disparo se va en tu contra. Entonces, a la larga sí. Pues yo siempre digo que los apalancamientos, cuanto menos los uses, mejor. Yo siempre, por ejemplo, una de mis reglas es que el apalancamiento más del 1.3, prohibido. ¿De acuerdo? Hay gente que dice, no, Paco, es que el 1.5 es conservador. Bueno, será conservador para ti. Yo prefiero el 1.3 o el 1.2, o inclusive contado, 1.1. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Dentro de las rentabilidades óptimas que se pueden sacar a mover, un año de un 20 o un 25 se puede hacer, sí, se puede hacer. Pero es lo normal, no es lo normal. ¿De acuerdo? Es decir, un buen año, ¿vale? De un 20 o un 25 se puede sacar, ¿de acuerdo? Lo normal son años del 10, del 15, ¿de acuerdo? Por debajo del 10, bueno, pues por debajo del 10 es suficiente, se puede sacar, ¿de acuerdo? Sí, sí. Tú piensas que en las mensualidades yo siempre me pongo un objetivo de pérdidas, por ejemplo, cuando estaba haciendo corto plazo, que del 6% yo no puedo pasar, ¿entiendes? Es decir, si yo un mes estoy en un -6, ese mes ya no se opera más, ¿de acuerdo? Entonces, de 12 meses puede que prácticamente 2, 3 meses, como mucho 4, podemos tener números rojos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace ponderar los números. Pero al final, yo siempre digo que hay que tener unos objetivos alcanzables, ¿de acuerdo? Y una media entre el 10 y el 15 anual sería, para mí, notable alto, Sí, sí. Una vez al año, debido a una tendencia primaria, por ejemplo, hablo de acciones, coges una cartera de acciones espectacular y todas te suben, coges un sector biotecnológico, un sector de criptomonedas, que prácticamente ya hay sectores de criptomonedas con los exchange y proveedores de datos, etcétera, etcétera, y se te puede ir la cartera al 30, sí, perfectamente, y no sería una locura, ¿vale? Pero hay que tener siempre unos objetivos alcanzables, ¿de acuerdo? Totalmente. ¿Y mides la mayor caída del año? O sea, sí, consigues un 15% anual, pongamos, pero sueles medir la mayor caída para decir a qué coste. ¿Te refieres a un drawdown? A un drawdown. Si un drawdown anual, ¿de acuerdo? De una cartera que no la tengas cubierta, porque es importante. Yo las carteras, cuando hago una cartera de acciones, siempre las cubro con índices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, actualmente están las acciones cayendo, porque ahora mismo están todas las acciones cayendo. Actualmente, ¿qué utilizo? Pues me gusta utilizar los índices de corto en CFDs, ¿de acuerdo? Para cubrir esa caída, ¿no? Porque para mí lo que tenemos ahora mismo es una corrección del mercado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay correcciones simples de 1 a 3 meses y las hay complejas. Entonces esta es compleja, esta no va a ser de 3 meses, ¿de acuerdo? O sea,
aquí nos vamos a llevar prácticamente hasta junio, desde mi punto de vista, ¿eh? Me puedo equivocar, evidentemente, porque no tengo bola de cristal, ¿de acuerdo? Entonces, drawdown, pues un drawdown muy fuerte puede ser un 20, como mucho, ¿de acuerdo? Pero más del 20 no tolero, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que cuando uno tiene una cartera de acciones, tiene que tolerar riesgos. Es decir, hay una frase mítica y hay que llevarla siempre en mente. Si quieres una rentabilidad aceptable, tienes que asumir riesgos. Porque si no asumes riesgos es imposible, no te salen los números, ¿de acuerdo? Entonces, si no eres capaz de asumir riesgos, pues vete a Letras del Tesoro y ahí estás tranquilo, duermes toda la noche tranquilo, ¿de acuerdo? Sí, pues sí que es verdad, o sea, opino lo mismo que tú, que el tema de las criptomonedas ha un poco ensombrecido, ¿no?, la realidad de las rentabilidades del trading o de las inversiones, porque al final es que es muy parecido, está todo relacionado. Lo que pasa es que tú incluso hablabas en criptomonedas de a lo mejor ganar un 200% al año, pero es que no sé cuánto conectado tú estás, no sé si mucho en el mundo de las criptomonedas y de la gente que está invirtiendo allí o de los perfiles que enseñan ese tipo de inversiones, pero es que personas que acaban de entrar en el mundo del trading o las inversiones este año o a finales del año pasado, o sea, que ha visto el bull run que ha habido a principios de este año, el 200% anual no le es suficiente. O sea, créeme, que hay gente que no le es suficiente esa rentabilidad al año, Bueno, yo no puedo hablar mucho de criptomonedas porque, mira, yo analizo 4 o 5 criptos que son las que más sigo porque lo que la gente a mí me gusta porque evidentemente que está actualizado, evidentemente el Ethereum, Bitcoin, Solana, Luna, Cardano, o sea, unas cuantas que analizan del precio. Pero, como siempre digo yo, anteriormente hubo una expansión bestial, ¿no? 1.000, un 2.000, un 3.000, barbaridades que tú las conocerás mejor que yo, ¿no? En aquellos tiempos te levantabas por la mañana y antes de decir buenos días te estaban diciendo ya lo que habías ganado. Es que no te daban ni los buenos días, ¿de acuerdo? Hace un año, hace 7 meses que no escucho a ninguno, es que ni me saludan. ¿Entiendes? Es verdad. Todos sabemos que cuando se gana, y sobre todo cuando eres novato, no tienes experiencia, pues cuando se gana, pues lo cuenta a los 4 vientos, ¿de acuerdo? Cuando te toca la bajada, que tú no la esperabas porque no tienes ni idea cómo se mueven las tendencias, cuando te toca la bajada y te toca apalancarlo arriba del todo, pues ya sabes que te quedas 50 en breve. Como le ha pasado a miles o millones de los que ahora no te dan los buenos días. ¿Me entiendes? Entonces, al final, te voy a dar mi opinión, ¿no? El mundo cripto ha venido para quedarse. Y de las cuántas cripto puede haber, 1.000, 2.000 activos ya, pues es que no sé cuántas hay. Bueno, hay muchas. Muchas, ¿no? De criptomonedas, 14.000 creo que la última vez que lo miré. Bueno, en mi opinión que tarde o temprano habrá un pinchazo de la burbuja y se van a quedar las que tengan proyectos evidentemente rentables, ¿de acuerdo? Yo lo comparo, que no se puede comparar, pero lo comparo mucho con el año 2000 y el pinchazo de las tecnológicas. Sí. En aquellos tiempos había tecnológicas que salían de debajo de los ladrillos, ¿de acuerdo? Cuando vino el pinchazo, pues desaparecieron miles. Y quedaron, ¿quién quedó? Pues empresas como Google, empresas como por ejemplo Facebook, etcétera, empresas solventes con un proyecto creíble. Sí. ¿Entiendes? Pues esa es la opinión que yo tengo ahora mismo. Es decir, evidentemente el Bitcoin se va a quedar, el Ethereum se va a quedar, es decir, los grandes proyectos se van a quedar, pero esto algún día, mi opinión, esto pinchará. Y cuando pinche, pues tendremos otra burbuja de dimensiones incalculables como la que hubo en el año 2000. Sí. Yo también pienso parecido a ti. O sea, cada vez que baja, ahora por ejemplo que el Bitcoin ha venido de los 64.000, la zona media-baja se va renovando. ¿Sabes? Las que antes, cuando subía a los 20.000 y luego bajó, a partir de la top 10, había unas que ahora en este bull run hay otras. Y ahora se van a morir muchas de ellas y van a venir otras de nuevas. Pero siempre se quedan aquellas mismas, las que tú dicen que son las que están demostrando a día de hoy, pues, tener un proyecto detrás, tener una comunidad, tener unos desarrollos presentables, algo tangible. Exacto. O sea, yo no puedo hablar mucho porque las palabras técnicas las desconozco, pero entiendo de lo que son los negocios. Entiendo lo que va a durar y lo que tiene poca vida, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hoy en día, pues bueno, hay muchas estafas que te incitan a comprar algo que en verdad lo que tiene es marketing, después por detrás no hay nada. Sí, ¿entiendes? totalmente. Y lo que hace es, cuando llega a un punto máximo, el grande vende, el que ha incitado a toda su comunidad a comprar, y cuando él decide vender, pues deja a la gente con el papel en la boca. Muchos hacen esto, pero muchísimos. Y de una manera bastante descarada, Pero bueno. Otro tema es
que te quería preguntar, ¿por qué crees que los traders, la gran mayoría de los traders, que siempre se dice el 90%, nadie sabe el porcentaje, creo yo, pero una gran parte de los traders a los meses o a menos de un año, pues lo dejan porque han perdido todo el dinero, o fracasan, no encuentran la manera o aquella alegría que ellos tenían al principio? ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, hay varias connotaciones importantes mencionar, ¿no? Desde la poca formación financiera que hay, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que intenta batir al mercado sin tener ninguna noción de cómo funcionan los mercados financieros, ¿de acuerdo? Es decir, lo primero, educación financiera hay poca, ¿vale? Y hay muchísima gente que no se preocupa de formarse de manera profesional. Y una formación profesional no dura ni un mes, ni dos, dura años. Eso es lo primero. Después, lo segundo es la gestión de capital. Es decir, se enseña mucho cómo comprar, cómo vender, pero pocas veces se enseña bien cómo gestionar. Entonces, hay mucha gente que sabe operar, que tú lo ves y dices, esto es un fenómeno operando, pero después lo ves usando los apalancamientos en la gestión de capital y es cero patatero. Entonces, evidentemente, saber gestionar es súper importante. ¿De acuerdo? Hombre, no digo más importante que saber operar, pero digamos que van los dos unidos de la mano. Claro, si no, no funciona. Y después, desgraciadamente, queremos las cosas rápidas. O sea, llegamos aquí y creemos que, para mí, esta es una de las profesiones más exigentes del mundo, ¿eh? O sea, esta es mi opinión, ¿eh? A un mecánico de coche y dice, no, Paco, es que un coche, el motor no lo entiende cualquiera. Y digo, oiga, pues lleva razón este hombre también, ¿de acuerdo? Entonces, en una profesión tan exigente, tú no puedes venir aquí buscando rentabilidades rápidas, porque al final te achicharras. Como le pasa a la mayoría. La mayoría de las personas que lo dejan es porque, ahora, lo primero, no tienen un sistema sólido de compras y ventas. Vamos a ver, yo no conozco ningún sistema que sea ganador 100%. No es que yo no lo conozca, es que yo creo que miré a la otra vida y no lo voy a conocer nunca. Es decir, aquí todos los sistemas tienen graduado. Todos. Lo importante es saber los puntos negros de tu sistema. ¿Vale? Pero es que el problema es que hay mucha gente que no tiene sistema. Y todos los días compra un curso y el del mes pasado tira la papelera sin haberlo probado. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de damos un curso y en el momento que viene una corrección, que vemos que el sistema que era tendencial no puede funcionar ahí, decimos, esto no vale para nada, lo tiro a la basura. Busca un youtuber que está de moda, Antoñito, pues, ¿cuánto vale el curso de Antoñito que este es el que tiene la bola de cristal? ¿Entiendes? Al final la gente no es sistemática ni metódica, ¿entiendes? Hay que tener en mente que aquí hay que tener una disciplina y la disciplina tiene que ser férrea, ¿de acuerdo? Es decir, todos los sistemas pasan por malas épocas y lo importante es que la gestión de capital te haga sobrevivir en la mala época. Eso lo aprendí yo, lo aprendí a golpe de sangre. ¿Por qué? Porque yo en mis tiempos malos, cuando no tenía ni mucha idea, las correcciones me limpiaban la cuenta. Cuando llegaba la tendencia, yo ya no estaba vivo en el mercado. Sí. Cuando venía lo fácil, yo ya no estaba vivo. ¿Por qué? Porque la última corrección me había limpiado. Entonces, resumiendo la pregunta, hoy en día se es poco sistemático, queremos las cosas rápidas, inmediatas. Y aquí esto es todo lo contrario. Aquí las cosas llegan con persistencia, trabajo y con el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí dinero rápido, como dice mi libro, no hay en bolsa. ¿Sí? Existe la cultura del pelotazo, sí. El pelotazo existe y lo vais a dar tarde o temprano de suerte. Pero lo mismo que lo dais, os lo van a pegar en la fase contraria. Tal cual. En la dirección contraria. Tal cual. De hecho, yo empecé así, tal cual. Lo que acabas de explicar ahora de compras un curso, coges una estrategia, no te va bien, coges la otra. Yo empecé así, lo he explicado muchas veces, pero la de cursos que habré pagado, a ver, tampoco una barbaridad, pero mis 5 o 6 no me los quita nadie, al principio de todo. Escúchame, 5 o 6 son poco, Bueno, sí, bueno, hasta que puedes llegar a todos los que quieras porque hay muchos, pero para mí 5 o 6 en un año o menos de un año ya lo consideraba bastante. Claro, porque luego pruebas demo y tal, te va bien o te va bien, si quieres o no, pues son 2-3 meses que vas probando con cada uno de ellos. Y bueno, yo de hecho nunca me he dedicado al trading manual. O sea, nunca he sido rentable yo, no sé si no es que tenía la paciencia o qué, pero... Sí, yo en su día, te lo comenté un día cuando nos conocimos y hablamos por teléfono, yo hace 7 o 8 años
como tenía el conocimiento para mí bastante bueno, pues con un amigo informático y bueno, y él hizo, bueno, él tenía los conocimientos para hacer trading algorítmico, mecánico, ¿no? Y creamos varios sistemas que actualmente, pues bueno, todavía los tiene y funciona. Lo que pasa es que ya cuando yo vi el tiempo que había que dedicarle a eso, digo, oye, vamos a ver, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra. Claro. Maestro de todo no se puede ser porque al final no eres profesional. Sí es cierto que bueno, el trading algorítmico pues también está de moda hoy en día y evidentemente da buenas rentabilidades, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay que ser muy profesional, saber qué activos se operan, entender los drawdowns, entender los sistemas. Igual. Todos los sistemas no valen en los mismos plazos de tiempo. Correcto. Y las zonas laterales son muy peligrosas para los sistemas mecánicos, es decir, hay que ser profesional. ¿Entiendes? Sí, no, a ver, yo soy de los que opino que un trading algorítmico y un trading manual, las rentabilidades son las mismas. O sea, no tiene por qué no tiene por qué el algorítmico porque sea de robots y puedan más que nosotros. No, o sea, tienen sus drawdowns como los trading manual, algunos van mejores en tendencia, otros van mejores, igual que estrategias. Habrá estrategias que son mejores de tendencia en trading manual y otras en laterales. Es exactamente lo mismo y no es algo que lo dejes y te olvides tampoco. O sea, se tienen que ir reconfigurando, se tienen que ir o vigilando y ir quitando. O sea, tiene un trabajo. Las volatilidades del mercado también, por ejemplo. Claro. Ahora mismo estamos en volatilidad máxima. Un robot, bueno, lo que tú fabriques o lo que fabrique cualquiera, un robot no estaba preparado para la volatilidad de hoy, de esta semana. No, claro. Estaba preparado para una volatilidad que había hace X tiempo cuando se configuró. Correcto. Entonces, si no lo sabes actualizar, bueno, pues evidentemente lo que se está viviendo ahora, ningún robot sabía que iba a pasar esto. Totalmente. Te voy a poner un ejemplo, o sea... Y los movimientos verticales que hay hoy en día, ¿de acuerdo? Con gap incluido, eso el robot no estaba preparado. No, claro. De hecho, tema de dejar stop loss, por ejemplo, pues lo vas reconfigurando cada cierto tiempo, pero claro, ahora tienes que dejar un stop loss mucho más amplio, sí, con la misma estrategia que hace 6 meses. Mucho más amplio. Ahora mismo una vela te puede tumbar un stop loss en nada, en 0, cuando antes a lo mejor tienes que esperar unas cuantas horas. Pues eso también es... Al final es lo mismo, o sea, tanto trading manual como algorítmico, esto lo tienes que ir adaptando. Fácil no hay nada, y tiempo hay que dedicarle, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que se creía que llegaba al mundo del trading y decía, no, Paco, yo a las 10 de la mañana estoy en el parque sacando al perro para que haga sus necesidades con el sueldo ganado. Sí. Eso sí está contado. Sí, totalmente. Hay mucha gente que se cree esa historia. Sí. Sí, es así, tal cual lo cuentas. Oye, hablamos ya uno de los últimos temas, un poco hablar del tema que está pasando a día de hoy, tema de inflación, primero de todo, antes de pasar al tema de actualidad de Rusia y Ucrania. Tema de inflación, ¿por qué ves que ha habido tanta inflación, si tienes alguna opinión sobre ello, en todo en 2021? Hombre, el tema de la inflación, desde mi punto de vista, sin ser un gran profesional de la economía, porque no soy economista, pero nos hemos llevado prácticamente un año encerrados, ¿de acuerdo? Ese año que hemos estado encerrados todos, desgraciadamente y obligados, cuando nos han dado un poquito de vuelo, hemos empezado a consumir de manera desproporcionada. Nacemos y vivimos dentro de un sistema capitalista, hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Pero el problema es que teníamos tantas ganas de salir de nuevo a vivir que hemos consumido todo lo que se nos ponía en la mente. Entonces, evidentemente, los grandes proveedores y fabricantes no estaban preparados para tanta demanda rápida y por eso el precio de las materias primas, es decir, es que no había ni contenedores a nivel mundial de la cantidad de consumo que había. O sea, el consumo de mercancía estaba bloqueado también. Entonces, para mí ese consumo desproporcionado que hemos tenido a nivel mundial es el que ha hecho que suban las materias primas. Claro, les pilló además también no en un año normal, sino en un año donde tuvieron que parar. O sea, no había tantos contenedores ni como en 2019, incluso. Efectivamente, entonces por eso el hecho de las materias primas está en pleno recorrido expansivo, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, hay que subir tipos de interés, aunque a la economía no le venga bien, desgraciadamente. Esto es bastante contraproducente. Dice, oye, Paco, subir tipos de interés como estamos ahora mismo, digo, sí, es que si no, ¿cómo combates tú la inflación? La inflación de toda la vida por historia se ha combatido con tipos de interés. Alzas de tipo de interés
para relajarla y que se venga a niveles bueno, del 2%, como mucho 3%, que es algo tolerable dentro de los sistemas económicos, ¿de acuerdo? Entonces, la política monetaria de los bancos centrales, desde mi humilde punto de vista, vuelvo a recalcar, va a ser subida de tipos. Estados Unidos ya en marzo creo va a subir 25 puntos básicos, puede que haya una sorpresa de medio punto porcentual, y Europa, que siempre va a la cola, ¿de acuerdo? Siempre. Europa, pues, tenemos un indicador, que es el sector bancario. Vamos, el sector bancario es de los más rentables de bolsa del último año. Y evidentemente ellos tienen información privilegiada que tú y yo nunca vamos a tener. Si esta gente está dando tanta rentabilidad por algo, evidentemente Europa a final de año va a subir tipos, ¿de acuerdo? Y hay otra técnica que yo suelo utilizar bastante en el mundo de la inversión y de la bolsa, que son las recompras de acciones. Estamos en una época de máximos de recompra de acciones por los grandes multinacionales. Es decir, vale. Si miras Banco Santander, BBV, Caixa, es decir, el sector bancario, todo el mundo está recomprando sus propias acciones. Y cuando ellos recompran del dinero de su caja, es por algo. O sea, si alguien tiene información privilegiada, son ellos. Y si ellos están comprando acciones propias, no es para tirar el dinero. Porque sí. De hecho, ellos nunca lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, me indica que el tipo de interés en Europa también lo vamos a tener este año. Esta información que acabas de decir la encuentro súper valiosa. O sea, lo que acabas de decir me interesa muchísimo. ¿Dónde encuentras esta información? Bueno, lo primero, que yo esto lo he investigado mucho, cuando hablo con propiedad, ¿no? Yo he investigado mucho para saber que una recompra de acciones no es algo negativo. Es más, para mí es muy positivo. Ahora, puedes acceder a una recompra de acciones, tú dices, oye, recompra de acciones, compro un valor, puede que ese valor caiga con una recompra de acciones, claro. Ahora, la recompra de acciones tiene un rendimiento siempre de medio plazo. ¿Qué quiere decir? Que si te toca una corrección como la actual, la recompra de acciones, aunque tú compres el valor, va a caer, porque estamos en una corrección global. ¿De acuerdo? Pero el que hace una recompra de acciones quiere decir que sus futuros rendimientos, su futura deuda, la deuda estará menguando, los rendimientos y beneficios estarán increciendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos hacen eso es porque saben perfectamente que sus resultados, los próximos que van a presentar en el medio año o un año, van a ser bastante buenos. Si no, ellos no malgastan su dinero en recompra de acciones. O sea, aquí tonto ni nadie, y menos las multinacionales y los consejos de administración de las grandes acciones cotizadas. O sea, pero ¿cómo sabes que están recomprando sus propias acciones? ¿Leyéndolo en los periódicos? Ahí sale. En la página de la CNMV es por ley que tiene que estar publicado todos los movimientos de los consejos de administración de los blue chip, o bueno, blue chip o grandes compañías que están en los índices internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, yo por ejemplo, la página de CNMV la suelo ver varias veces a la semana, ¿no? Ahí viene, cada vez que hay una recompra de acciones la publican ahí. También los grandes periódicos económicos lo suelen publicar, ¿de acuerdo? Bueno, cito algunos, economistas, expansión, etcétera, cuando hay recompra de acciones ellos también lo suelen publicar, ¿de acuerdo? Vale, súper interesante esta última parte, yo creo que toda... Mira, no me conoces poco, pero te podías llevar 24 horas hablando conmigo en bolsa y has robado. No, es que lo creo, ¿eh? O sea, yo por ejemplo, yo no estaba activamente invirtiendo en bolsa en 2008, o sea, no he vivido realmente activamente, lo he vivido, pero no activamente, pasivamente, un crash en el mundo de la subprime o de la piedra. Tampoco en las 2000 lo he vivido, o sea, yo soy del 89, también llevo bastantes años, pero no dentro de la bolsa. Y voy a decir una frase mítica que me dijeron a mí en la Escuela de Finanzas de Madrid por el año 2000 creo, principio del 2000, pero recordad, ya no me acuerdo ni el año, que me dijo un profesor, que ya hoy en día no está con nosotros, ya mayor, me dijo, Paco, serás un buen inversor, en aquellos tiempos no se decía trader, serás un buen inversor cuando pase por tus venas una tendencia primaria alcista y otra bajista con dinero real. O sea, esa frase se me quedó a mí grabada y después con el paso del tiempo dije, qué razón tenía ese hombre. Sí, ¿sabes por qué te creo al 100%? Porque en criptomonedas yo eso sí lo he pasado. O sea, yo invertí desde hace tiempo y he pasado la subida del 20.000, no sé si lo seguías, cuando al final... Y la bajada hasta los 3.000 después de los 20.000. Eso yo he subido tanto la euforia
como la hostia. O sea, en la escritura estoy curtido, pero en el mundo del mercado de las acciones, ahí aún no he vivido eso. Aún no he vivido y la verdad es que prácticamente es lo mismo y son las mismas fases, porque al final, prácticamente cuando haya volumen real, lo vamos a estudiar todo en el mismo paquete. Sí, Lo que pasa es que actualmente, bueno, prácticamente volumen real, podemos decir que tiene el Bitcoin porque tiene ya futuro y ETF, pero los demás prácticamente van ya a la cola detrás de él. Sí, total. Pues último punto, y es el tema de Rusia y Ucrania, aunque, bueno, es una pena lo que está pasando, es bastante triste, pero enfocándolo, prefiero más enfocarlo en el mundo de las inversiones, que es de lo que va este directo. ¿Cómo ves los mercados? O sea, ¿cómo ves la reacción de los mercados después de estos 7 primeros días? Bueno, pues, hombre, lo primero que evidentemente triste es para todos, la verdad que hoy escribía yo que para mí es, bueno, me siento impotente, ¿no?, de lo que está pasando y vemos que, bueno, no se puede hacer nada, nadie quiere hacer nada, pero bueno, no quiero hablar de política porque si no nos he empleado. Dentro de lo que es precio, expansiones, distribuciones, acumulaciones, que es lo que nos gusta y lo que nos dedicamos todos los días, el mercado desde el impulso de mediados del 2020 hasta prácticamente el final del 2021, o sea, tenemos un impulso americano de prácticamente año y medio. Ese año y medio no ha habido ninguna corrección compleja, todas han sido simples. Simple que quiere decir que han sido descansos de 1 a 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, por precio y por estructura hacía falta una compleja. Una compleja, ¿qué quiere decir? Que el mercado va a hacer varios movimientos, evidentemente en zigzag, entre 4, 5 y 6 meses, inclusive 7, que es lo que suele durar una corrección compleja, ¿vale? Esa corrección compleja puede hacer, pues, los 2/3, el 50% del inicio de 2020. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Entonces, prácticamente nos podemos llevar hasta junio corrigiendo. Prácticamente, ¿eh? Y no sería nada, hombre, evidentemente es importante para las acciones, pero dentro de una tendencia primaria expansiva como la actual americana, no sería nada raro, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente las correcciones complejas existen de toda la vida de Dios y además que vienen para sanear un mercado. Lo que sí es cierto que dependiendo de la virulencia del conflicto político, pues evidentemente podemos tener movimientos muy agresivos. Vale, o sea, lo que relacionas es este conflicto entre estos dos países puede afectar a los mercados de más o menos medida la caída máxima en esta recesión compleja, ¿no? En este retroceso complejo. O sea, podemos tener caídas de, bueno, no sé, ahora mismo por tantos por ciento te podría decir que podemos tener una caída de máximo del 15 o del 20 prácticamente. Ahora mismo, bueno, los índices americanos creo que están al 15 por ahí, aproximadamente 15, 18. ¿No ves un 2000, ¿no? Con las... No. O un 2007. A ver, ¿en qué me baso? Los beneficios empresariales, tanto en el lado americano, inclusive en el nacional, hablo del CUPAS, ¿de acuerdo? Son bastante buenos, son de lo mejor de la última década, ¿de acuerdo? Es decir, si tú analizas el S&P 500, Nasdaq, etcétera, los beneficios de las compañías, prácticamente un 80% está en niveles altísimos, ¿de acuerdo? Quiere decir que por fundamentales la bolsa no está cara todavía. Después, importante, aún tenemos el billete verde en mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que las compañías pueden exportar, pueden financiarse a precios todavía hiper bajos. ¿Qué quiere decir? Que eso al beneficio por acción lo hace aumentar. ¿De acuerdo? Vale. Inclusive el PUPAS, que es el IBEX 35, pero digamos que es el peor de Sí, yo lo he entendido, pero no sé si toda la gente que nos escucha. Vale, digamos que es el peor siempre por... Igual que el billete verde, o sea, el billete verde. El IBEX, la última estadística, los beneficios empresariales del 80 o 90% de sus componentes son los mejores de la última década. ¿Entiendes? Es decir, que en el momento que se llegue a un principio de acuerdo, que bueno, estando Putin por ahí, pues pienso que puede tardar, en el momento que se llega a un mínimo de acuerdo, yo pienso que las bolsas se van a disparar.
¿de acuerdo? Ujú. Inclusive el IBEX 35, que la gente no se lo crea, ¿de acuerdo? Y ya te digo, yo nunca he conocido una tendencia bajista con el billete verde en mínimos. Nunca. Interesante. ¿Por qué? Porque las compañías siguen financiándose barato, Ujú. siguen exportando barato. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Evidentemente, cuando tengamos una política monetaria fuerte, con tipos de interés por encima del 2% o del 3%, si es que llega, pues evidentemente en vez de comprar grandes multinacionales nos iremos al Russell 2000, ¿de acuerdo? Iremos a comprar empresas pequeñitas que viven del comercio doméstico, no viven de las exportaciones, entonces no tienen que exportar productos caros, Ujú. Sí, sí, ¿de sí. acuerdo? Yo perfectamente. Esas son estadísticas de toda la vida de cómo se mueven los ciclos y los sectores de bolsa. Sí, sí, creo que acabas de dar una gran clase, un par de minutos bastante pepitas de oro muy, muy, muy interesantes que seguro que tanto los que están por aquí como los que lo van a ver lo van a... Yo he disfrutado, o sea, he disfrutado de escucharte en responder todas cada una de las preguntas. Esta ya era la última. Ya quería pasar ya a despedirnos, ¿vale? De este directo ya llevamos una hora. Si quieres anunciar a todas las personas que lo están escuchando y nos oirán proyectos futuros que tengas, dónde te pueden encontrar, si tienes una web, los canales de redes sociales. En redes sociales no suelo tener muchas redes sociales, me muevo simplemente, pues bueno, por la mañana suelo utilizar el Twitter para las noticias y sí es cierto que en mi página de Instagram pues le doy bastante contenido, ¿vale? De operativa, entradas, salidas, pero me podéis encontrar Paco Pérez Trading, tanto en Twitter como en el Instagram, ¿de acuerdo? Y después la Academia de Bolsa, que sí llevamos ya más de una década y sí tiene bastante fama y buen caché desde mi humilde opinión, sobre todo de mis alumnos, pues pacopereztrading.es es la academia de bolsa, ¿no? Una academia de bolsa, pues lo que enseñamos prácticamente 100% técnico y una parte importante también de fundamental. ¿Y en Twitter cómo es tu ticker? Paco Pérez Trading también. Igual. Vale, pues de todas formas, todos los que están conectados en YouTube y en Twitch nos ven dentro de unas cajitas donde a mí me pone @hobbycot y a ti te ponen @Paco Pérez Trading, así que lo podéis ver en pantalla y es tanto para Twitter como para Instagram. Así que nada más. Y dentro de proyectos, pues proyectos siempre hay que evolucionar, ¿no? Pero sí es cierto que yo le he dicho en la última entrevista que me hicieron hace poco que estoy escribiendo un nuevo libro. Te lo iba a preguntar ahora, ¿va a haber nuevo libro? Sí, pero el nuevo libro no va a ser la segunda parte de la novela, porque la segunda parte de la novela necesito que pasen crisis financieras para que los actores la vivan en tiempo real, ¿de acuerdo? Uh-huh. El próximo libro va a ser mi modelo, una opinión mía de cómo veo yo los gráficos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sin ser el típico libro de soporte y resistencia en línea de tendencia, le daré un enfoque especial. Vale, más técnico del que tienes ya. Uh-huh. Pero va a ser un libro técnico de cómo entiendo yo los gráficos, la operativa y la gestión del riesgo. Vale. Vale. Lo que pasa es que es un proyecto que es lento, ¿por qué? Porque hay que investigar mucho, yo lo tengo todo en mente, evidentemente, pero hay que investigar para hacer un trabajo profesional. Sí. Supongo que te costará a lo mejor un poquito más que el que ya tienes, que era más novela, que lo tenías en la cabeza, era narrativa, ¿no? Sí, te puedo decir que este me va a llevar mucho más tiempo, pero va a ser una obra para mí muy profesional. No digo que la primera no lo fuera, pero era un formato que nadie conocía, ¿de acuerdo? Entonces, el primero no se puede comparar con nadie. Sí. Bueno, yo te animo a que, bueno, te doy muchas fuerzas desde aquí para que lo puedas terminar y avísanos cuando lo tengas listo, que yo me lo voy a leer, seguro. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Yo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo también. Está disponible en Twitch, creo que solo queda 5 o 7 días, pero en nuestro canal de YouTube va a estar siempre disponible, abierta para todos los públicos, tanto para tu comunidad como la nuestra. Así que... Pase buen fin de semana y un saludo a todos y a todas. Y nada, nos veremos y... Bueno, digamos que algún día la podemos repetir y cambiamos el formato de la entrevista y traemos más cosas interesantes del mundo de la bolsa. Seguro. Así que gracias, Paco, de nuevo y feliz fin de semana. Venga, chao, hasta luego. Chao.